Muy buenas para todos, mi nombre es Andrés Felipe Sandoval Bustamante, soy tecnólogo en desarrollo de software de la Universidad Tecnológica de Bolívar y hoy les vengo a hablar sobre las particiones de disco y vamos con el tema. Una partición podría decirse que es un espacio de uso que asignamos en un disco duro, es decir, todas las capacidades de uso que puede tener este disco duro. Y en cada disco duro podemos hacer varias particiones a la vez, de tal modo que todas ellas son en cierto modo independientes entre sí. Es decir, un espacio no va a conllevar o no depende de otro, sino que yo puedo hacer varias casillas en un mismo espacio de disco duro sin que me afecten entre otros archivos. Además de eso, podemos trabajar de manera individual sobre cada una de ellas. Los datos que introducimos en una de ellas no afectan en ningún momento el espacio de otras. Y si borramos uno de esos datos, tampoco hace sufrir a la variedad de otras. Ya ninguna depende de ella. En base a esto, permitimos tener organizada nuestra información de manera que si llegamos al caso tenemos que formatear el equipo, sabemos muy bien en qué partición podemos borrar, formatear y la otra partición quedar totalmente libre. ¿Listo? O sea que podemos hacer varias particiones a la vez, formatear una totalmente que quede totalmente libre. Este tipo de particiones tienen una función cada una y vamos a explicar para qué sirven cada una de ellas. Existe una partición que es la partición primaria. Este tipo de partición es muy importante porque aquí es donde se instala y permite que se arranque el sistema operativo general. Después de esta sigue la tipo de partición extendida, que este tipo de partición sirve solo como almacén de datos, ya que no es totalmente booteable, es decir, booteable en el sentido en que no puede instalarse una partición en ninguna parte de la partición, se puede instalar un sistema operativo. Vayamos a las particiones lógicas, que son las particiones de este tipo, particularmente que podemos hacer dentro de una partición extendida, y su límite le impone al mismo tamaño de la partición extendida. La idea es que si solo tienes un disco y se quiere tener, digamos, dos sistemas operativos en él, se puede dividir el disco en dos particiones. Cada sistema operativo utilizaría su propia partición tal y como se desea y no tocaría la otra. Supongamos que en nuestro ordenador tenemos un sistema operativo instalado y que el ordenador lo utiliza más de una persona. Entonces podríamos crear particiones lógicas a las cuales se pueden acceder desde el sistema operativo como si fueran discos duros diferentes. Para guardar cada uno de sus datos y su información en una partición distinta, usando así las particiones lógicas, claro está, como un método de ordenar, o sea, de organizar todo el contenido de este ordenador. Los sistemas operativos se deben instalar en particiones primarias. Si no tenemos más de una partición primaria con un sistema operativo en cada una de ellas, debemos establecer como activa aquella que tenga el sistema operativo con el que queremos empezar a utilizar. Si queremos también tener dos sistemas operativos o más en un ordenador en el mismo disco duro, deberíamos de particionar el disco duro teniendo como mínimo una partición por sistema operativo. Sin duda, la principal ventaja de estos tipos de configuración es por convertir, repetimos lógicamente, un único disco duro físico en varias particiones lógicas para poder aprovechar el máximo espacio y usar configuraciones como Dual Boot, que son para instalaciones de sistemas operativos. De esta manera, por ejemplo, si nuestro disco duro es de 1 tera de espacio disponible, podemos crear tres particiones, una de 250 gigas para el sistema operativo, ya sea para Linux o Windows, y otro de 50 para un sistema operativo alternativo que sea más pequeño como un Ubuntu, y una tercera de 500 gigas para instalar algún tipo de juego o guardar datos personales de nosotros. Partiendo de la configuración anterior, además de instalar los datos entre tres particiones, de manera que si una es de Windows, por ejemplo, se afecta un virus o simplemente nuestro sistema operativo deja de arrancar,
los datos de las demás particiones no corren ningún peligro, ya que solamente está afectando esa sola parte del disco duro, y podríamos acceder a ellos desde un segundo sistema tras reinstalar el sistema operativo que ya esté dañado. Por último, podemos indicar que debemos tener cuidado si tenemos particiones a la hora de realizar ciertas configuraciones, como por ejemplo vamos a instalar un sistema operativo, debemos asegurarlo de que va a instalarse en un disco y no en otro, y podemos perder nuestros datos. Además, si vamos a modificar particiones que ya tienen datos, debemos tener en cuenta que el proceso suele fallar bastante. Por lo que antes de nada es aconsejable hacer una copia de seguridad de los datos, que siempre, casi la mayoría de nosotros lo hacemos, por regularidad lo que sabemos del sistema, y los datos para evitar alguna catástrofe, alguna sorpresa de esos datos tan importantes que guardamos. ¿Listo? De todas formas, muchísimas gracias por su colaboración. Esto es todo por hoy. Los invito a que se suscriban a mi canal. Mucha suerte. Hasta luego.